Salió hace poco un libro apasionante que se llama Borges y el Derecho, escrito por Leonardo Pitlevnik, y de verdad que es un libro apasionante para quienes somos legos en Derecho. Resulta muy, muy interesante ver estas uniones que uno ni siquiera sospechaba que podían existir entre Borges, su literatura, y el Derecho. Leonardo Pitlevnik es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, es profesor adjunto regular en Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UBA, es director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la UBA y es juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro. Bueno, además escribió 3 novelas y el año pasado precisamente publicó Borges y el Derecho, interpretar la ley y narrar la justicia, esa es la bajada. Y tenemos el enorme placer de que Leonardo nos visite hoy acá en el piso de la radio, así que le damos la bienvenida. Un gustazo tenerte acá. Gracias por la invitación. Bueno, Borges que ha dado para todo Borges, ¿no? Que no se ha relacionado con Borges y la física, es más, lo decís acá en algún momento, Borges y la física cuántica, Borges y... Borges y la arquitectura, Borges y la música, Borges y todo, hay como una especie de gran biblioteca de Babel. Totalmente. Solo para Borges. Bueno, y uno lo tiene un poco vinculado a Borges con el derecho a partir, en mi caso, de un nexo y de un recorrido bastante particular. Hay un texto de Borges que para mí es uno de los mejores, que es El idioma analítico de John Wilkins, que empieza algo así como, citando una enciclopedia china que dice... Esa enciclopedia, los animales se dividen en A, los pertenecientes al emperador, B, los que de lejos parecen mosca, C, los que están pintados con un pincel finísimo de pelo de camello, algo así dice el texto. Y quien cita ese texto es Michel Foucault en, no me acuerdo si en Las palabras y las cosas, sí. en Las palabras y las cosas. Y claro, Michel Foucault está vinculado con el derecho por la crítica que hace al derecho, crítica que yo critico mucho además, por otra parte, después podemos hablar un poco de tu visión de Foucault. Pero para mí reencontrarme leer tu libro fue reencontrarme un poco con esa intersección de Borges y Foucault. Pero lo interesante es cómo te encontrás vos con este nexo entre Borges y el derecho. Claro, sí. Yo trabajé mucho tiempo cuestiones de derecho y cuestiones de literatura, digamos, de manera paralela. Y Borges siempre fue, bueno, en Argentina es muy común, pero Borges fue siempre como un centro de atención. Y hay una corriente dentro del derecho, se llama Derecho y Literatura, que como corriente académica surgió a fines del siglo pasado en Estados Unidos, pero que tiene como orígenes muy, muy dispersos. De hecho, por ejemplo, en la época de fines del siglo XIX, toda lo que era la criminología crítica italiana, esta idea de, no sé, Ferri, Lombroso, Garófalo, que veían a los criminales con determinadas características, estaba muy vinculada a la novela naturalista francesa, por ejemplo, y había mucho vínculo entre la manera en que algunos autores franceses, Zola, por ejemplo, describía a los delincuentes y tomaba ejemplos de la literatura criminológica, y los criminólogos a su vez tomaban ejemplos de Zola. Y en lo que tiene que ver ya con esta corriente ahora que es como está más instalada y es más común verla en la academia norteamericana, lo que tiene como diferentes manifestaciones. Algunas son de qué manera la literatura nos enseña cosas respecto del derecho, de qué manera la manera de narrar, el derecho es una manera de narrar o el derecho es narración, de qué manera se expresan los jueces, como, bueno, algo que es muy, muy fuerte en Borges, esta idea de cómo al narrar yo necesariamente omito y tomo una posición, y esto en el derecho es sumamente importante, sobre todo en la alegación y en generar convencimiento en el otro. ¿Qué es lo que no digo cuando cuento? Esa es la parte que a mí más me interesa. Después hay también muchas sobre análisis, por ejemplo, literario de determinados corpus jurídicos. Creo que era Stendhal que decía que todas las mañanas leía un artículo del Código Civil francés porque el lenguaje era tan claro y tan expresivo que a él le serviría para poder escribir mejor. Entonces se fue como expandiendo. Martha Nussbaum, una escritora, una filósofa norteamericana, habla de la idea de una justicia poética y de qué manera la literatura nos permite generar empatía con el otro y que el derecho requiere abandonar un poco esta idea abstracta y formal con relación a lo general y entender de qué manera
impacta en las personas a las que va dirigido, las personas que sufren una discriminación o que sufren una pena o que son víctimas de un delito, como acercarse más a lo que la literatura da de empatía al narrar una historia, poder incorporarla al derecho. Y hay mucho del storytelling también, después surgieron muchos estudios, por ejemplo, ligados a género, ligados a minorías que también tomaron algo parecido a contar la propia historia para poder entender el derecho. Como que bueno, se abre para muchos lados. Es interesante lo que decís porque el derecho en sí mismo es como un género literario. Exacto. Vos cuando lees clásicos, testimonios o fojas así de cuestiones judiciales, sobre todo del pasado, te encontrás con un género literario muy interesante. Mira, yo me acuerdo cuando estaba escribiendo El Anatomista hace muchísimos años, hay todo un alegato de Matías Colón, que es el protagonista de ese libro, frente al tribunal de la Inquisición. Y yo para eso me basé, digamos, en antiguos, muy antiguos escritos judiciales del Renacimiento, por ejemplo. Y es notable. Efectivamente, ¿crees que hay una prosa literaria judicial, legal? Absolutamente, absolutamente. Y hay, bueno, ahora ya es un problema de calidad y de cómo cada uno lo mira desde la perspectiva que uno lo vea. Hay una maravillosa prosa judicial. Hay un fallo de la Corte de la década 90 que se llama Desi, por ejemplo, que yo lo recomiendo, de clases en la UBA, ¿no? De Derecho, yo lo recomiendo para leer por cómo se expresaron los jueces en ese fallo. Y después tenemos una prosa judicial a veces muy precaria, abundante en gerundios, en frases encadenadas, que no se entiende lo que dicen, o que inventan palabras, o que, no sé, recurren a latinazgos y se convierte en una especie de idioma propio que no tiene nada que ver con lo que se habla afuera. Así como uno tiene imagen de tal vez una fuerza de seguridad diciendo afirmativo o negativo. Bueno, es que la primera instancia de un proceso legal aparece en la comisaría. Absolutamente. Y tenés ese otro género literario de la comisaría que es fantástico. Yo también, digamos, a la hora de escribir, hace un tiempo escribí una novela sobre la vida de Juan Bucetich. Mirá, interesantísimo. Y es claro, es un personaje súper interesante, pero aparecen muchos personajes de la policía, ¿no? Entonces también me sirvió de mucho esa prosa de la comisaría, pero bueno, está presente esta prosa, si se quiere, como vos decís, ¿no? Completamente llena de gerundios, llena de imprecisos. Además, en este afán por ser muy precisos, son completamente imprecisos. Pero hay toda una cadena literaria que va desde la denuncia hasta el fallo, qué sé yo, de la Corte Suprema, que hay toda una instancia de cambios de prosa, ¿no? Y de cambios que se va notando en qué instancia está según cómo vayas leyendo esa causa. Sí, incluso a veces lo que puedes percibir en determinados tribunales es de qué academias se nutren. Entonces vos sabes que determinados tribunales te van a citar todos autores españoles, claro. Determinados tribunales te van a citar todos autores alemanes. Y bueno, para los abogados eso es importante también. Y después hay también todo, no se refiere a lo que me estabas preguntando ahora, pero por ejemplo también toda una prosa ligada a lo penitenciario. Claro. Yo trabajo en penal y por ejemplo hay mucho taller literario, mucho estudio sobre escritos en prisión, no solo de escritores que pasaron por la prisión y la prisión fue un momento de su vida literaria, Cervantes por ejemplo, sino también la prisión como espacio donde personas se empiezan a escribir y a narrar su propia historia. Esto también es súper interesante. Y después tener las historias de lo que está escrito en las paredes, lo que está escrito en las actas. Maravilloso. Todo es como se abre para lo que uno quiera, digamos. Bueno, ¿cómo entra Borges acá? Bueno, y Borges entra porque, al menos, es un modelo. Y Borges, al menos en la cultura argentina, es un eje del cual es muy difícil salir, ¿no? Todas las discusiones teóricas, políticas, de escuelas literarias que del siglo XX, o al menos hasta la década del 80 que vivió él, pasaron mucho por su como decía Sayers, era más un polemista a veces, ¿no? que en algunos ensayos era como más peleador. Y entonces, al menos en toda la mirada, por ejemplo, del cierre de la gauchesca, de la mirada del nacimiento, digamos, o del nacimiento literario argentino, no le estoy diciendo que el Fierro sea el primer libro, ni mucho menos, pero esta comparación entre Facundo y Fierro, y cómo nuestro país sería o no sería distinto en función de dos modelos literarios distintos. Esto lo convirtió en un centro súper importante. Y a mí me pareció, como yo trabajo de derecho hace muchos años, digamos, empecé a ver que había maneras de pensar el derecho a partir de textos de Borges que enriquecían la mirada del derecho. No tanto como lo de Nussbaum de empatía, sino, bueno,
cuando él plantea esta ficción por ejemplo, de un mundo ganado por el azar, ¿cuánto de esto no es realidad? ¿Y cuánto de esto no, aparte, sería deseable o no de parte de nosotros? Cuando el nazi que están juzgando por los crímenes cometidos, ¿en cuánto se parece a esos nazis que en ese mismo tiempo juzgaban en Nuremberg? En el mismo momento que él escribía el cuento. Entonces, estos lazos entre literatura, entre cómo se interpreta la ley, cuando él habla de Menard y cómo se interpretan las palabras, las clasificaciones que contaba recién. El derecho está lleno de clasificaciones. Bueno, todas las ciencias, yo no creo que el derecho sea una ciencia, ¿no? Pero está lleno de clasificaciones y a veces son muy locas y son inentendibles. O son simplemente clasificaciones hechas para dominar al mundo de parte de quien las plantea, ¿no? Yo lo quiero clasificar así, y al clasificarlo cada uno va... Claro, lo querés ordenar de una determinada manera. Claro, soy un nazi, voy a clasificar a los humanos de manera determinada y en función de eso voy a tener mis políticas, ¿no? Bueno, pero aparece acá la obra de Borges, ¿no? La obra está dividida precisamente con los títulos de ciertas obras de Borges, ¿no? Bueno, empecemos con la Lotería de Babilonia. A ver, ¿cómo se enlaza esto? Y bueno, La Lotería en Babilonia es un cuento donde Borges plantea la idea de una sociedad que se rige por el azar, digamos. Y todo lo rige el azar. Y va evolucionando desde unas monedas que se juegan, un billete de lotería, a que todo el mundo babilónico está gobernado por un azar secreto, obligatorio, democrático, que llega a todo el mundo. Entonces hay una idea de democracia ahí extraña. Digamos, a mí me interesa algo que yo, como vengo desde el derecho, tengo una mirada muy fuerte sobre de qué manera las normas también impactan y de qué manera el derecho mira esto de esta manera. Pero hay escritos de críticos literarios tipo Sarlo, Balderston, digamos, gente que venía de la crítica literaria, que se planteaba qué tipo de universo Borges se imaginaba. Lo que pasa es que el paso que yo, si se quiere, no me voy a comparar con Sarlo de ninguna manera, pero si se quiere, mi paso modesto, un poquito pasando un límite un poco más fuerte, es porque tengo mucho baje de derecho. Entonces, ¿cuáles son las formas en que el Estado sí regula por azar? ¿Y cuándo el azar es justo? ¿Y cuándo las cosas no tocan por merecimiento? ¿Y cuándo nos tocan simplemente por suerte? Incluso las cosas buenas o a veces los castigos. ¿Cuándo nos tocan porque no supimos prever? Bueno, los jueces se sortean. Los jueces se sortean. Hay una secretaría de sorteos en la justicia. Claro. Bueno, y Clístenes hizo esta idea de Atenas histórica de que se convirtió más democrática, y hay unos autores, unos teóricos del derecho que plantean que una democracia más pura es una democracia por sorteo. Que gobierne a aquellas personas que dentro de una nómina en la que todos somos iguales nos toque en el momento gobernarnos a todos, y no a alguien que tenga una carrera política, por ejemplo. No lo digo como propuesta, lo digo como una idea de algunos teóricos del derecho. A veces cuando los bienes son escasos, el sorteo aparece como una forma justa por lo transparente, ¿no? A mí me impresionó cuando salió el libro hablando sobre los sorteos, y esto lo comenté hace poco, y yo traté de pensar cuáles eran los sorteos que en mi infancia eran como momentos fundamentales en mi infancia y mi juventud, ¿no? Uno era el de lotería. Yo cuando era chico, uno se juntaba y se iba a la televisión a ver los chicos que sorteaban 100.000. Los niños cantores. Claro, y uno tenía el número, y si tocaba el número, te salvaba. Y después la colimba. Me impresionó porque cuando lo planteé, todos los que tienen mi edad, o más o menos, todos recordábamos nuestro número. Y el momento en que nos sortearon. Y es un momento en que el Estado decía, bueno, por azar te va a tocar. Y uno tenía la fantasía de que te tocaba la Armada y eran 2 años. No sé si era cierto, pero lo que uno creía que te iba a pasar. Entonces, yo me acuerdo cuando mis compañeros nos sortearon, cuando lo que le pasó a mi compañero de al lado. Bueno, a vos te tocó la Armada, claro. No. Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, claro. Pero igual, estaba por números elevados. Claro, yo me saqué el número bajo. Yo me salvé. Claro. Me salvé, aparte. Claro. Totalmente. Me salvé por azar. Totalmente. Ahora, te hago un paréntesis acá porque me interesa hablarlo con alguien de la justicia y de la literatura, porque me parece un tema apasionante y creo que es, digamos, el futuro de la humanidad, que va a ser completamente distinto. Yo no sé si como escritor tuviste, y como abogado capaz que también, la inquietud de hablar con el chat GPT. Sí, como escritor no tanto, a veces para buscar información, sí. Es muy impactante, es muy impactante porque vos vas a tener la inteligencia artificial que vos modeles. O sea, si vos sos un bobo vas a tener la inteligencia artificial boba, y si querés hablar de otras cuestiones la vas a ir entrenando. Abre, digamos, una puerta extraña a la literatura, yo diría un dispositivo casi borgiano, completamente borgiano,
que de repente, yo hablo mucho con la inteligencia artificial y de repente, no sé, vos le preguntás por un pasaje de Stendhal que hable de determinada cuestión y te va a pasar ese tenés que chequearlo porque también manda fruta y miente, digamos, bastante parecido a como lo hacemos nosotros. No me acuerdo qué le pedí, digamos, acerca, suponete que fuera Stendhal, y me pasa. Entonces le pregunto, ¿vos ya lo tenías leído o lo leíste cuando yo te pregunté? Entonces me dice, un poco y un poco, ¿no? Pero es muy impresionante. Vos pensás, si no es un dispositivo completamente borgiano, esto que vos le podés preguntar acerca de cualquier cosa del universo, de la existencia, que va a tener una respuesta. Me impactó. Y por otra parte me preguntaba hasta qué punto, bueno, él habla de tecnología y demás. Hasta qué punto, digamos, las personas podrían prescindir de escritores e inventarse sus propias novelas según sus intereses, y hasta qué punto la humanidad podría prescindir de jueces. Digamos, si no sería hasta deseable que hubiese, digamos, una entidad que pudiera impartir justicia sin, digamos, las fallas de los humanos. Sí, mira, cuando en la facultad este año dábamos cómo se calculaban las penas en el derecho, digamos, hay toda una idea, hay toda una literatura que no es emergente, digamos, pero que no es muy tradicional sobre cómo calculo la pena de una persona que está siendo juzgada, cuáles son los agravantes, se llaman los atenuantes. Entonces hay una difusión en las últimas décadas sobre cómo se calcula, qué tiene que tenerse en cuenta a favor, en contra. En su momento, Kahneman, psicólogo, trabajó en este libro Ruidos, esta idea de por qué los jueces son tan dispares al momento de imponer una pena. Entonces apareció lo que se llamaba algo así como Sentencing Guidelines en los Estados Unidos, que fijaba una especie de cuadro de Excel sobre qué tenía que tenerse en cuenta para que las penas fueran más bajas o más altas sobre estándares determinados. Y esto lo que hizo es que unificó, pero al mismo tiempo en algunos casos aumentó el promedio de penas y en otros momentos los bajó. Entonces en la clase lo que yo planteaba es, supongamos, lo planteé ahora, lo de la clase es anecdótico, supongamos que yo pudiera ingresar todo esto en una base de datos tipo ChatGPT, digamos, ¿no? Porque ya de modo como lo llamemos. Y que desde ahora las penas, una vez que se declara culpable, lo que se pone son los estándares y te aparece la pena que te corresponde, ni siquiera te conoce el chat. Te puede conocer porque igualmente nunca va a haber empatía con un chat. Claro, como un protocolo en el que vos le cargas determinados datos y exactamente. Sale... ¿Qué preferiríamos que nos pasara? Esto igualmente no es la respuesta definitiva. También hay que votar por qué nos preferiríamos esto y no otra cosa. Pero en general uno piensa, yo quiero que una persona me imponga la pena. Pero por otro lado, si fuese, digamos, un estándar de atenuantes y agravantes fijos, si dice, la pena va de 8, de 5 a 15, el número te da tanto y cada uno se va con su numerito en el coso porque el chat... Ahí si fuera la tecnología habría menos azar. Hay más azar cuando dependés de quién es el juez y de cómo se levantó esa mañana. Absolutamente. Y Kahneman dice esto de, como el ruido, esta idea de que no puede ser que una sentencia por un mismo hecho en un estado se valga 3 meses y otro juez le ponga 5 años. Tendría que haber una uniformidad, habría más seguridad jurídica, más igualdad. Pero al mismo tiempo hubo primero una reacción muy fuerte de parte de los jueces y no sé si de parte de quien tiene que ser juzgado, no sé cuánto uno quiere, pero de nuevo, tal vez uno no lo quiere porque no está acostumbrado. Y lo mismo con los estándares, y después con los estándares de prueba. Supongamos, yo tengo una causa de un hecho culposo, alguien atropella a otro borracho, por ejemplo. Entonces me fijo donde la pericia accidentológica, los testimonios. ¿Podría alimentar una fuente de inteligencia artificial para que ella determine si es culpable o inocente? Pareciera que la posibilidad está. Lo que yo no estoy seguro, pero por miedo, no podría decir que tengo ninguna base, a que este modelo a mí me guste. Se nos vamos pareciendo más a esas especies de distopías de donde estamos, digamos, manejados por HAL 2000, era la de 2001 Odisea en el espacio, que en un momento puede decidir alguna otra cosa y me quedé sin poder de decisión. Está bien, pero yo me pregunto si en esa idea no estamos teniendo al ser humano en muy alta estima. Porque vos me decís un juez humano, y yo pienso en cada juez humano, no quiero ser nombre, pero sí prefiero una inteligencia artificial. Si a mí me tiene que juzgar Ollarvide, o una inteligencia, a mí dame una inteligencia artificial. Y estoy dando un ejemplo. O sea, esta misma conversación la tuve hace poco con un médico, que él, por supuesto, defendía su
está feo, mal decirlo, su negocio. Diciendo que, no sé, que un médico puede palpar un abdomen y saber cosas que una inteligencia... No sé, no me queda tan claro que eso sea así. Pero no falta mucho, digamos, para que la tecnología tenga a su alcance, digamos, criterios diagnósticos muy superiores a los que puede tener una persona. En principio, una cantidad de estadísticas que una persona no podría de ninguna manera tener. Yo lo que percibo es eso. Si vos me preguntás a mí como escritor si alguna vez vamos, y yo te digo no, pero bueno, porque yo trabajo de esto, qué sé yo. Pero es esto, ¿viste? Las distopías están cerca y muchas de esas distopías ya se cumplieron, ¿no? Lo que uno se pregunta es qué es lo más deseable, ¿no? Bueno, los drones ahora en las guerras, ¿no? Vos estás en tu casa y el dron ataca lejos y sin ni siquiera un piloto. Digo ni siquiera un piloto porque todavía soy viejo ya. De momento el piloto va a ser una historia. Pero también podrías pensar, ¿y por qué no las leyes también? Creo que había un experimento, no sé bien a qué punto llegó, con tribunales de faltas, así como de problemas de tránsito, cuestiones menores en Estados Unidos, que se manejaban como por contratos inteligentes, estas cosas sencillas de a tal contravención, no sé cómo se llama, tal pena, que no tenían demasiada importancia y demás. Cosas que aparte llevan mucho tiempo, mucha burocracia, mucho recurso humano para algo muy sencillo y muy estandarizado. Claro, empieza a ser un poco más difícil, pero no difícil luego desde el punto de vista simplemente emocional. Pensar, bueno, y cuando son 15 años de prisión, ¿lo va a hacer una máquina? Y de nuevo, a lo mejor sí lo va a hacer una máquina, tal vez lo haga mejor, pero yo creo que ahí se genera otra pregunta, que es ¿qué tipo de comunidad vamos a tener cuando el médico es una máquina, el juez es una máquina? ¿Qué tipo de inteligencia vamos a tener? ¿Qué tipo de si vamos a desarrollar algunas otras aptitudes que no desarrollamos o vamos a ser seres un poco más? Yo creo que siempre ¿no? sé. Sirve como una instancia, ¿no? Si yo tengo que, digamos, juzgar en el caso de ser una jueza, tengo que juzgar a una persona y puedo tener una instancia de revisión capaz de una inteligencia artificial que compare cientos de miles de casos similares y capaz yo tengo la última palabra, pero con una base de datos mayor, ¿no? Que cosas de ese estilo probablemente ocurran. Sí, eso claramente va a ocurrir porque, por ejemplo, las pruebas de ADN, las pruebas de imágenes, esas son pruebas que te da la tecnología te permite arribar esas pruebas y no hay nada que hacer. Claro. Me pasó hace poco que tuve una causa donde había una huella digital, ¿no? Y meses después esa huella digital se vinculó a una persona. Y la persona, no hay otra prueba que esa, una huella digital en una casa me habían robado y una persona que había... Y yo dije, no, pero hay que condenar por una huella digital. El profesor dice que no fue, y fue hace muchos meses. Y cuando investigué un poco más sobre huellas digitales, no había manera que fuera de otra persona esa huella digital. no hay otro razonamiento que se pueda hacer. No importa cuántos testigos van a decir no fue, no importa cuánto, el dedo estaba ahí. El dedo estaba ahí. Bueno, estos últimos casos de, ¿cómo se llama esta chica? Nora Dalmazo, sí. ¿no? Que fue algo más o menos así, ¿no? Que la tecnología, la técnica, la ciencia trajo después una respuesta que estaba ahí a la vista. Como el Innocent Project, pero al revés, que son los que usan las técnicas de ADN para la absolución de personas que están condenadas, a veces condenadas a pena capital y la revierten. Totalmente. Bueno, volvamos a Borges y volvamos a tus principios como abogado, como escritor. Hay una parte muy divertida acá en el libro, vos decís, creo que es en el prólogo, que estabas leyendo en la playa un libro de Borges y una chica que pasaba le preguntó y le dice, ¿entendés algo? Y él con todo criterio le dice, sí, algo. Es decir, uno no puede no entender nada de lo que lee. Algo. Y siempre es difícil entender si ese algo que nosotros entendemos coincide con... A mí me pasa como escritor, no sé si te pasa a vos, me pasa con alguna frecuencia que veo a alguien leyendo un libro mío. Me tocó en un vuelo una señora que estaba leyendo un libro mío al lado. Y yo la estudiaba y la miraba y digo, ¿estará entendiendo lo que yo quise decir? ¿Viste? Es como una obsesión. Esto, ¿no? De entender algo de Borges. Bueno, esto. ¿Qué es Borges para vos? Este mito de que es un escritor complejo, si es realmente un escritor complejo, ¿no? ¿Y qué es ese algo que vos entendiste de Borges? Mira, a mí lo que me pasó es que, bueno, me fascina su prosa, digamos, ¿no? Y me pasó que empecé a encontrar en varios de los cuentos
este tipo de preguntas que Borges, que aparte en general muchos consideran como un escritor como frío, o digamos, bueno, pero había en la década del 40, en el 42, él no salió seleccionado para un premio nacional de literatura y hubo una especie de todo un acto de reivindicación de Borges, y que los que no le dieron el premio decían que era una literatura ajena a nosotros y cosas por el estilo. Y lo que tienen algunos de los cuentos que son viste, como los personajes de las series, los lees tanto que a veces tu cuento preferido es tal. Los teólogos, por ejemplo, que es un cuento donde es todo un problema de envidia y de celos entre dos tipos que termina jugando con que tal vez sea el mismo, y con todo algo imbricado sobre el juzgamiento de herejías en la época del medioevo. Entonces, atrás de determinadas palabras que a veces resultan difíciles para quien tal vez no está acostumbrado, lo que hay es una cosa muy intensa de quiénes somos, de cuáles son nuestras cobardías, de cuándo delatamos a otro porque no soportamos que el otro sea mejor. Y eso está en el cuento, está para mí en carne viva. Pero lo que pasa es que, bueno, depende de... Cada uno tiene su propia, digamos, su propia empatía o su propia, no sé, la manera de acercarse a un escritor. A mí me pasa esto, por ejemplo, con varios de los cuentos. Con relación a la tesis, por ejemplo, y la cuestión del derecho, toda esta cuestión de la lotería, esto es... ¿Por qué nos toca a los que nos toca? Y yo laburo de esto. Yo laburo de ser un tipo, usted está preso, usted no está preso. Y el mundo tiene una cuota enorme de azar. Yo sé que lo que yo decía no es lo que decía el juez de al lado. Y yo sé que hay un número una cifra negra de gente que nunca van a encontrar. Sé que los delitos de cuello blanco o los delitos que no son violencia urbana, por ejemplo, no nos generan la misma reacción los delitos que no son de violencia urbana que los delitos de estafa sofisticada. En general, tal vez porque no nos afecta en nuestra vida cotidiana salir a la calle y no nos da miedo de que alguien nos pueda golpear o robar. Pero a veces generan mucho más lesión. Entonces, bueno, toda esta idea que en el derecho es central para poder pensar cómo lo aplicás, en Borges aparece en el cuento de una manera aparentemente lejana, pero como que te pega por atrás, cerrás la puerta pero te entra por la ventana. Con esto que decís, me da la sensación que para tu labor cotidiana te es súper nutritivo leer en general y Borges en particular. Súper. Me parece genial eso, ¿no? Porque hay veces cuando la gente se especializa demasiado en una tarea, le cuesta conectar con otras cosas que capaz nutren mucho más que estar siempre sobre lo mismo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Deutsches Requiem, por ejemplo, es el cuento del nazi que era su comandante de un campo de concentración. Hay tanto ahí para pensar si él lo acerca a una persona mucho más aceptable, porque es un tipo que lee Shakespeare y que escucha Brahms, entonces se vuelve un tipo como muy culto, el alemán nazi. Y entonces las preguntas que se hacen por qué Alemania hizo esto, uno las lee con mucho más cercanía, como un clase media, digamos, de educación universitaria, por decirlo de alguna manera. Pero uno puede traspolar a otro tipo de criminal y a otro tipo de forma de pensar. ¿Y qué pasa cuando juzgo? ¿Y por qué el tipo hizo lo que hizo? Y cuando él se pregunta antes de morir qué lo llevó a hacer esto, hay algo que es impresionante. Bueno, a lo mejor a mí me impresiona, pero en ese mismo tiempo después, a Rudolf Hess en Cracovia, que lo estaban por colgar, el comandante de Auschwitz, le impusieron, creo que hiciera su biografía. Está Yo, comandante de Auschwitz, se llama. Y algunas de las frases son muy parecidas a las del nazi de Borges. Y están escritas casi en paralelo. Uno preso en Cracovia y Borges imaginándolo acá, en Buenos Aires. Impresionante. Después hay una serie de prejuicios en relación con Borges. Esto que decíamos, escribe difícil o no tiene nada que ver con nosotros, etcétera. Y hay otro, a mi juicio, que en general la izquierda, digamos que tiene que admitir que Borges es un gran escritor, muy, digamos, a disgusto en algunos casos, lo perdonan, lo disculpan como diciendo, bueno, de política no entendía nada, pero era un buen escritor. Yo sostengo que entendía mucho de política, que estaba muchísimo más comprometido con la política de lo que mucha gente de izquierda que lo critica lo está, y que además que ese, digamos, que ese compromiso lo llevó a pasarla mal, digamos. Perón la pasó muy mal durante el peronismo. Es más, creo que, no sé si la madre de Borges no estuvo presa en un momento. Sí, por una manifestación de mujeres. Bueno, sí. Ahí va. O sea,
me parece que tiene una visión muy clara Borges de la política, no sé cómo lo ves. Sí, a mí me pasa con esto que yo lo divido, al menos creo que lo divido, a mí no me interesa tanto, me interesa, a ver, yo por ejemplo, toda su militancia antinazi me encanta, Borges fue un férreo, digamos, militó muchas cuestiones, digamos, no era el modelo de este tipo que no sabía nada y vivía aislado y escribía en la Torre de Marfil. Durante mucho tiempo formó parte de las discusiones políticas más importantes y culturales más importantes de la Argentina. Después, la manera en que... Por ejemplo, yo tengo un amigo muy peronista que me decía, a mí me costó mucho acercarme a Borges. Claro, yo no vengo de una familia peronista, pero no sé, estaba pensando, a mí me costó leer Marechal, por ejemplo, que sí era peronista, entonces tal vez en mi familia era... y me parece que es una pérdida, que esta discusión sobre si sus ideas políticas, por ejemplo, nos gusten o no nos gusten, nos acerca o no nos a literatura, por ejemplo, Céline, creo que es este escritor francés que era nazi. Yo no me animo mucho a leerlo. Cuando leí, por ejemplo, la biografía de Rudolf Hess, me perdoné porque el prólogo es de Primo Levi, que dice, hay que leerla. Uno tiene como cierta distancia con los tipos los que políticamente están muy lejanos. Esto es un tema. Wagner, claro. En cada disciplina es un tema. Y entonces lo de Borges, claro. Es rapón. Claro, tal cual. ¿Qué se hace con eso? Y bueno, entonces lo de Borges, si militaba y si él era muy antiperonista, bueno, yo la verdad que me nefrega un poco a mí. Ya, digamos, me parece que ahora ya no tiene, los que todavía piensan así no se están perdiendo algo muy bueno, digamos. Es como... Sí, pero me refiero a esto. Yo nunca lo subestimé a Borges como pensador de la política. Me parece que muchas cosas las pensó bien. Y me parece, digamos, que ser antiperonista no es, digamos, un sello de que pensás mal la política. Me parece que tenía buenas razones para no ser peronista. Sí, esto depende. Sí, a mí en ese sentido es lo que te decía antes, me parece, porque ponerle que si Borges hubiese sido era antiperonista, obviamente que antiperonista, ¿no? Habla de la segunda tiranía en El Hacedor, creo que le dice la humillación permanente a la gobierno de Perón, algo por el estilo. Pero son como posiciones que aparecen en algunos de sus textos, en estos lados tiranía. Tiene, sin embargo, un texto en El Hacedor muy lindo, se llama El Simulacro, donde él narra que en un pueblo, no sé si era Santiago del Estero o del Chaco, viene un tipo con un maniquí rubio, le dicen el general, y montan una especie de velorio donde la gente va y le dan el pésame. De Eva, claro. Sí, de Eva. Y es muy... El texto es hermoso. Sí. Es hermoso, digamos. Digamos, lo podría escribir un peronista ese texto, porque juega con la idea de que es un simulacro, pero al mismo tiempo con mucha ternura hacia quienes se acercan en ese momento donde un tipo va pueblo en pueblo actuando... que es Perón, digamos. Entonces, en este sentido, yo lo que no me meto mucho en ese análisis, porque aparte es esto de que te decía que y si hubiese sido peronista, que yo Discepolo era peronista, a mí no me... aparte tampoco soy antiperonista. Yo tengo mi visión. Así que a mí en parte políticamente me da lo mismo. Que si hubiese sido peronista no hubiera escrito lo que escribió. Es mi opinión. Qué sé yo, además... No sé si tiene sentido que hable de mi experiencia, pero yo encuentro que en mi familia hay historias muy parecidas a las de la madre de Borges y qué sé yo. Yo provengo de una familia judía y mi abuela durante el peronismo, una abuela judía que hacía gefilte fish y qué sé yo, que estaba ahí en el lift. Mirá, mi abuelo tenía el almacén en la esquina. Y mi abuela, había ahí unos grupos de lectura, se llaman Leyenkrach, algo por el estilo. Y cuando en un momento ya hacia fines del gobierno del último gobierno de Perón, cierra el IF, lo clausura y prohíbe los grupos de lectura. Entonces se hacían en casas de particulares, de la gente que participaba. Y un vecino las denunció porque escuchó que estaba hablando de algo que tenía que ver con el comunismo, no sé. Y mi abuela fue presa mucho tiempo, en una cárcel que estaba en Riobamba y Lavalle, frente a una dependencia de la iglesia. O sea, en mi familia Borges se leía desde ese lugar como alguien que estaba en la misma vereda. Claro. Y
yo entendí que hay algo en la obra de Borges que no hubiera sido ese contenido si hubiera tenido otra mirada política. Es que es no sé si está escindido. No, yo entiendo. Aparte es más fácil leer a quien está en la misma vereda que uno. O sea, claro. No estoy diciendo como critican, es algo que nos pasa, digamos, ¿no? Sí, Yo, claro. lo te decía antes, yo leo menos a Ezra Pound o a Celine, no lo leo, a pesar que es muy bueno, porque siempre tengo Wagner me gusta, pero Claro. tengo que hacer un proceso de acercarme a Wagner o Richard Strauss, porque sé que uno fue como la época inicial de este nacionalismo alemán y el otro era nazi. Pero Está bueno. bien, pero entre la música y la literatura hay una diferencia, porque la música es música. Sí. Ahora, la literatura es literatura y hay testimonios, casi te diría yo, en la obra de Borges que entiendo su posición política y que es coincidente con su visión. Bueno, Pero esto sí, yo en esto coincido, que bueno, él era eso, todos somos esta especie de centro donde emanamos hacia y lo que somos. Parte de nuestra época, ¿no? Claro, También nos tocó una época y claro, unas circunstancias. sí, esto es cierto de acá la China y cada uno, David Vinchas escribía desde su ideología política, Borges de lo que era, digamos, pero todos ellos hicieron un recorrido también, ¿viste? Porque Viñas, yo no sé, recuerdo Un Dios cotidiano, es un tipo que estaba estudiando para ser cura, ¿viste? Sí. Después termina. Y Borges empezó simpatizando con la revolución soviética y terminó, digamos, Así es. criticándola. Quiero decir, es todo finalmente muy bueno. Pero sigamos con Emma Suns, ¿no? Bueno, esto que como abogado, como juez, va al corazón de la cuestión, ¿no? Es decir, el título es Emma Suns, ¿cuántas versiones hay de un delito? Sí, porque Emma Suns es un cuento, para algunos es el mejor cuento de Borges, para muchos. Cuando presentamos el libro, Silvia Zaita decía que él, en un reportaje, había dicho que era el peor cuento de todos para él. A pesar de que generó mucha literatura, y Martín Cohen escribió un cuento con una reversión de lo que ocurría con uno de los personajes, y ahora salió una novela de Magnus muy buena sobre cómo Emma Suns habría seguido viviendo. Y es la historia de una mujer, claro, yo doy por sentado que todos lo leímos, no pobre, pobre yo, digo, es la historia de una mujer que entiende que está vengando al padre porque mata a la persona que falsamente lo acusó de un delito y que se apoderó de una fábrica en la que trabajaban. Y la historia uno la lee en ese sentido y te convence en ese sentido, pero cuando uno empieza a hacer otras lecturas del cuento, incluso otras afirmaciones que Borges hace en otros cuentos, diciendo uno nunca tiene que creer, a veces el lector se da cuenta al final que lo que creía que pasaba no es lo que estaba pasando, uno empieza a pensar que a lo mejor Emma Suns no vengó al padre y que el padre no era tan inocente y que la persona que mató no la mató porque había denunciado falsamente al padre, sino porque ella sintió una humillación y se estaba vengando de su propio padre. Entonces empiezan las lecturas que empiezan a proliferar de una manera muy fuerte, pero que al mismo tiempo son muy creíbles. Entonces es un cuento que para mí es interesante porque, por un lado, es la historia de casi 3 crímenes, algunos ideales y otros reales, digamos, algunos inventados, algunos actuados, digamos, y que pueden ser leídos todos de manera diferente. Y a partir de eso pensar al delito y a la manera en que los abogados trabajan y los jueces trabajamos y nos convencemos de que algo pasa, de cómo también el narrar nos convence de cómo las cosas pasan. Esto es... ¿Te pesa juzgar? Sí, me pesa. Me pesa, no lo digo como... No, en el sentido de la carga... Sí. Tengo yo, no sé si me entiendo, entonces a mí me pagan por yo haga lo mejor posible. Que con lo que hay yo tome la decisión que mejor pueda tomar con lo que tengo. Y eso, digo que es una especie de caramelito para sacarme la responsabilidad. Pero está bien, porque es asumir la responsabilidad social que tenés sobre ella, está bien. Claro. Bueno, Emma Suns, a ver, ¿cuál es tu visión, digamos, entre Emma Suns y el derecho? Bueno, para mí lo que Emma Suns, para lo que es instrumental Emma Suns en el derecho, a pesar de sus cuentos como cuentos, ¿no? Es de qué manera pensar cómo narramos los hechos delictivos. Y lo que ocurre en general es que ahora en la Argentina, acá coinciden sectores distintos de la política en la reivindicación de un modelo que es el modelo acusatorio, el modelo de juicio por jurado y el modelo de la oralidad. Y esto es súper interesante y es algo que quienes trabajamos en el derecho mucho tiempo pugnamos por esto. Pero al mismo tiempo es un modelo donde el tipo de convencimiento que te da el manejo de la oralidad al mismo tiempo te da mucho poder.
se dice que no gana un juicio quien tiene mejores razones, sino quien mejor las expone a las propias. Entonces, lo que tiene Emma Suns es que nos permite pensar cómo creemos o no creemos en los delitos a partir de cómo los contamos. Entonces, me parece que es un cuento. Borges cita a Russell diciendo que en las escuelas deberían enseñar a los alumnos a leer los diarios con desconfianza. Entonces, ¿cómo leemos un texto? ¿Cómo entendemos lo que el texto nos dice? Y para los abogados, ¿cómo queremos contar lo que queremos contar? ¿Cómo queremos convencer? Lo queremos convencer porque el abogado trata de hacer eso. Un abogado que tiene un defensor oficial, un fiscal, un abogado particular, quiere convencer a un tribunal de que lo que dice es cierto. Y el cuento me parece que a mí me sirvió como punto de partida, a diferencia de los otros, por ejemplo en La Lotería en Babilonia, o en Deutsche Requiem, o en Menard. Lo que tiene Emma Suns no es tanto meterme en la historia de Emma Suns, sino la manera en que el cuento está narrado me permite pensar en cómo narrar. Digamos. Esto es como una clase de narración, digamos. Esto, sí. Interesante. Nos queda poquito, pero la verdad que hay tantos temas que no quisiera que queden afuera del tintero. Vos hablás también, por supuesto, de Pierre Menard, ¿no? Autor del Quijote. Que tiene que ver cómo interpretar las leyes. Pero te lo pego a otro tema que también es un desvelo para los escritores, que es la idea de plagio. ¿Cuáles son los límites del plagio? Sí, es buenísimo. Mira, yo escribí, yo tuve la suerte de estar de ir a Pittsburgh, donde está el Centro Borges de la Universidad que dirige Daniel Balderston, que ahora se jubiló, digamos. Y escribí un trabajo para la revista del centro que es, en realidad, no sobre Pierre Menard, sino sobre el juicio que María Kodama había iniciado respecto de Kachadjian, que había escrito El Aleph engordado, que era un juicio de plagio. Y entonces, ¿hasta qué punto nuestra obra es nuestra y es del otro? ¿Hasta qué punto el otro genera algo que tiene un valor cultural y artístico que es individual, y hasta cuánto lo que está haciendo es aprovechándose del aporte del otro, digamos, ¿no? Y lo que tiene el arte del siglo XX, y en general también la literatura, sobre todo las artes plásticas a partir de Duchamp, es esta idea de que cómo las artes plásticas trabajan sobre obras preexistentes para generar una obra distinta. Y hasta qué punto el Mingitorio, por ejemplo, de Duchamp, que había puesto una exposición como obra propia y que era de una fábrica de mingitorios, es una obra de él, digamos, ¿no? O la bicicleta, la rueda de bicicleta. Y esto con El Aleph engordado era un autor que toma un cuento de Borges y lo amplía, agregándole un montón de palabras en el medio que le dan el mismo sentido, pero se convierte en una pequeña novela. Entonces, cuando el plagio es un aprovechamiento de la obra de otro en mi propio beneficio, esto es lo que sería reprochable, digamos, ¿no? Y aparte tiene como dos vertientes, la reparación civil y la reparación penal, que en general en esto uno tiende a ser menos interesado la víctima que vaya preso. Lo que quiere es cerrar la cadena de publicidad, digamos, cuando María Kodama querellaba a Kachadjian, no quiero un libro. ¿Cómo terminó ese caso? Porque sí, me acuerdo de la denuncia, me acuerdo del enojo que le produjo María Kodama, de la sorpresa que causó eso en el mundo literario, pero no sé cómo se resolvió. Y terminó sobreseído. Tuvo vueltas, estas vueltas que tienen los tribunales del azar, ¿no? Donde hubo sobreseimientos iniciales, después hubo revocatorias, después hubo nuevas, digamos, hubo a favor y en contra, y la definitiva fue sobreseimiento. Hubo dictámenes de diferentes críticos literarios. No digo tampoco, la verdad, bueno, ya falleció como crítica Kodama, debía ser muy difícil. Me dijo una vez dos especialistas en Borges, me dijeron, también es difícil cargar con todo Era muy buena persona. Sí. Aida la conoció más que yo, y la verdad que era muy buena persona. Digamos, cuando la conocí vencí muchos prejuicios que yo tenía sobre ese. Me impresionó como una buena persona. Y ella debió también pensar, me pasa que la gente, como diría mi abuela, la gente es mala a veces. Sí, ¿viste? sí, claro, y claro, no sé, vos estaba enamorado de ella, qué sé yo, se casaron y después por eso, ser la administradora de todo eso debía ser muy difícil, muy difícil. Entonces habré tenido enemigos y amigos, ¿viste? La última, y estamos ya muy sobre la hora, pero iniciamos la conversación citando a Foucault. Yo a esta altura de mi vida, a nosotros en la Facultad de Psicología nos metieron Foucault, y a esta altura de mi vida yo estoy convencido que le hizo daño Foucault al derecho, que le hizo daño Foucault al psicoanálisis, y que hizo daño en general Foucault, ¿no? Cuando uno después conoció algunas alternativas de la vida de Foucault, hicimos un comentario la semana pasada,
En fin. Sobre Túnez, sus encuentros en Túnez con chicos. Tremendo, sí, bueno, actitudes francamente antisemitas, en favor de grupos anti-israelíes, realmente bastante triste. Pero no fue esa antipatía por la persona Foucault la que me llevó a... Me parece que lo que produjo Foucault en el derecho es como, está bien, criticar es fácil, ahora vigilar, castigar, que eso está... Lo vi con el tema de las instituciones neuropsiquiátricas. Yo, antes de recibirme, cuando me recibí, trabajé en algunas instituciones neuropsiquiátricas, que son tremendas, claro que sí. Ahora, también vi lo que significó cerrarlas. Claro. ¿Entendés? Me parece que Foucault, digamos, sumió, digamos, al derecho, a la psicología, a la psiquiatría, en un callejón sin salida. Es decir, está bien, criticarla fácil. Y me parece que Foucault no proponía una alternativa. No sé cómo lo ves. Sí, mira, a mí yo no soy especialista en Foucault, así que voy a hablar me voy a animar a decir algo opinando nada más, ¿no? Está bien. Porque salvo la verdad y las formas jurídicas, que es un chiquito y vigilar y castigar, no leí nada más de él, digamos, ¿no? A mí me gusta algo que dice Elira Caimari en un texto, una historiadora argentina que de las mejores, o bueno, al menos para mí, lo que ella en un momento plantea que lo que habría que aprender, ella dice que lo que deberíamos aprender de Foucault no es a seguir lo que dice, sino entender que él describió un momento histórico y que tuvo la lucidez de describir ese momento histórico, y que el problema que tuvimos después es que seguimos leyendo todo con la lente que él ponía al leer un momento histórico del pasado. Entonces seguimos pensando que el vigilar y castigar de hoy era lo que eran las instituciones, no sé, en la época de Bentham y el panóptico y todo eso. Que Bentham era un genio. Era un genio. Digo, ¿entendés? Que a veces tenés el prejuicio, el boludo de Bentham, y lo lees a Bentham y era un monstruo. Es que es así. Mira, los criminólogos estos italianos, ¿no? Que ahora aparecen para muchos como, son un desastre porque Lombroso decía que había que medir el cerebro y las eran orejas geniales. Para ver. Claro, en el momento era genial, en el momento era un avance. Lo que pasa es que la cosa, si yo anacrónicamente lo veo a Lombroso, digo, Lombroso era un eugenésico nazi que quería separar a los delincuentes creyendo que eran natos. Bueno, él avanzó sobre lo que en ese momento histórico era otra cosa. Y que Mario en el momento dice creo que lo estoy diciendo bien, a lo mejor tampoco soy historiador, pero creo que es algo que no estoy siendo muy infiel con esto, es poder pensarlo a él sobre qué aportó en el momento, cuando hizo esa lectura histórica, y después solo copiar de él, poder tener lecturas originales. Y lo que me pasa que generó mucha intelectualidad históricamente Foucault es seguir presos de su propio, de convertirlo en un clásico. Claro. Y a partir del clásico convertir esa lectura en una lectura hoy vigente, ¿no? Sí. Leonardo, nos quedamos sin tiempo, pero por supuesto le decimos a la gente que lea Borges, y el derecho se acaba de publicar en España también, el libro con una edición española propia. Así que me encantó esta charla, así que tenés las puertas abiertas para venir cuando quieras, porque me quedaron un montón de cosas en el tintero. La verdad que les agradezco a ti, muy cómodo, y bueno, espero haber estado a la altura del programa. Muchas gracias. Mil gracias de verdad.